Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, queridos jóvenes? Tengo el enorme placer y la gran bendición de parte de Dios poder en este día, a través de este video, dirigirme a ustedes y poder compartir la reflexión de este día, ¿verdad? Primeramente quiero saludar a nuestros pastores, Pastor Josué, Pastora Rosa, y a todas las autoridades de nuestra iglesia, Jesús de Buen Camino. Quiero animarlos en el nombre de Jesús a ir adelante, perseveremos en este tiempo de necesidad, en este tiempo de pruebas, en este tiempo de aflicción. Y quiero animar a toda la iglesia a su buen camino, a ser firmes, a seguir creyendo en Jesús, seguir creyendo en nuestro Señor y poder perseverar siendo esa luz y sal de esta tierra. En esta oportunidad me dirijo a todos los jóvenes de la iglesia y quería compartirles acerca de esta historia de un joven que quizás pasó por desapercibido en nuestros estudios bíblicos, o quizás sí lo hemos tomado en cuenta y no lo hemos tomado en cuenta correctamente. Me gustaría que me acompañes en esta historia a reflexionar en Hechos capítulo 20, del verso 7 al verso 12. Déjame contarte esta historia, cómo está narrada en este libro de los Hechos, cómo Lucas narra esta historia. Dice en el verso 7 del capítulo 20 del libro de los Hechos: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, escucha ese nombre, Eutico, no sé si te suena ese nombre. Si te suena, me gustaría que en los comentarios me digas: sí, yo sé quién es Eutico. La verdad, ha pasado por desapercibido este nombre, pero escúchalo bien. Su nombre de este joven él, era Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazando dijo: no alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Eutico, como le decía, este joven, al volver a estudiar la Biblia, al volver a reflexionar acerca de esta historia, me llama la atención. Eh, este muchacho, como narra la historia, se encontraba congregado, estaba con los cristianos, escuchando el mensaje de Pablo. Pablo tenía que salir, y es por eso que había prolongado su mensaje, y era toda una noche de palabra, toda una noche de exposición de la palabra, porque Pablo tenía un interés de edificar a la iglesia. Entonces este servicio se había prolongado tanto así, y este muchacho se encontraba, dice, en la ventana, y le ganó el sueño. Y en ese sueño cayó del tercer piso, y bueno, es lógico que tenga que morir. La gente se puso triste. Pablo dejó de hacer lo que tenía que hacer, fue, lo abrazó, se puso encima, y dice que la Biblia cobró vida y toda la gente feliz, y luego los hermanos de la iglesia lo llevaron alegremente a la casa de este muchacho. ¿Ok? ¿Te parece si oramos un instante? Ok. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias Señor por permitirnos en esta hora, a través de este medio, Dios, poder compartir tu palabra y reflexionar en este mensaje, Dios. Sé tú hablando a tu juventud, a tu iglesia, Señor, y dándonos, Padre, dándonos tus enseñanzas, que es muy necesaria en estos tiempos, Padre. Ahí donde se encuentran mis hermanos, Dios, háblanos. Háblanos a través de tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta historia la he titulado El joven que se durmió despierto. Claro, tengo que estar despierto para dormir, pero no solamente se trata de estar despierto, sino que este muchacho tuvo que estar muy despierto para dormirse. Lo voy a explicar en el proceso. Lo primero, que he escuchado algunas veces acerca de Eutico, que se ha hablado de él como un ejemplo equivocadamente de gente que se duerme en la iglesia, ¿verdad? No seas como Eutico, que se duerme en la iglesia y todo eso. Yo no creo así a través de este estudio, sino todo lo contrario.
sino todo lo contrario, porque hay evidencias de Eutico que sí era un fiel cristiano, entregado a las cosas de Dios, muy a pesar que se quedó dormido. Y yo quiero resaltar esas evidencias, y te invito a ti también siempre cuando leas la Biblia, y es más, no solamente la Biblia, sino cuando tengas que compartir tu tiempo con alguien y tengas la oportunidad de tener un juicio, siempre saca lo bueno, no saques lo malo. Siempre sé optimista, siempre sé de las personas que vean lo bueno, lo positivo en los demás. A veces decía alguien, un maestro mío, cualquier tonto puede ver el error, solo son pocos los que ven las virtudes. Te invito a ver las virtudes. Y en esta oportunidad, la virtud de Eutico era que era un chico consagrado, un joven que buscaba de Dios, un joven que realmente llama la atención. Una evidencia es la decisión de estar reunido en la iglesia. Mira, wow, ¿eh? Este chico estaba en la iglesia. Eso narra, que estaba congregado con todos los discípulos. En Hechos capítulo 20, verso 7 dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Y oh, sorpresa, entre los discípulos del Señor, entre sus seguidores, entre los hijos de Dios, se encontraba este muchacho reunido con todos ellos. La primera evidencia es eso, a pesar de su juventud, a pesar que quizás tendrían muchos quehaceres, y acuérdate que esta historia narra de un servicio o un sermón bien largo, bien extendido, quizás muy pesado. Lamentablemente, siempre hay muchos jóvenes cristianos o, bueno, cristianos en estos tiempos que no tienen por poco el de asistir a la casa de Dios. Lo hemos visto cuando teníamos la oportunidad, y no solamente en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias. Hay como un éxodo de jóvenes de la iglesia, como una ausencia bastante de la juventud en la iglesia en sus participaciones. Y Eutico nos enseña todo lo contrario. Él estaba sometido, estaba incluido, participaba de los servicios de la iglesia. Decía que lamentablemente eso sucede en este tiempo, que no se valora mucho el congregar. Yo creo que ahora, a través de este tiempo de prueba, donde no podemos congregar, no podemos asistir a la iglesia, yo creo que Dios está tratando en tu corazón y de una u otra manera te está haciendo valorar lo que antes no valorábamos. No valorábamos estar en la casa de Dios con otros hermanos, tener los servicios de oración, de discipulado, los servicios de jóvenes, de adolescentes, de la escuela dominical y tantos servicios que había, y que a veces optábamos ir una vez a la semana o no asistir. A veces asistíamos una vez al mes y tantas cosas así. Y probablemente haya muchas excusas, ¿no? Como tenía que estudiar, tenía que trabajar, tenía que estar en casa o estaba enfermo y tantas cosas así. Me gustaría invitarte a través de esta historia de este muchacho Eutico. Acuérdate, Eutico, este muchacho estaba inmiscuido en las cosas de Dios, metidos en las cosas de Dios, hasta muy tarde, como dice en esta oportunidad, con los discípulos. Pero ¿cuál sería su motivación? Yo creo que la motivación de Eutico era aprender. Así como todo joven tiene el deseo de aprender nuevas cosas, esa era su motivación, aprender más de Jesús. Y yo creo que en tu corazón hay esa motivación. Si tú tienes el deseo de aprender más de Jesús, es necesario congregar. Es necesario que estés incluido en las cosas de Dios, que aprendas de los maestros que Dios ha puesto en la iglesia, de los líderes que han puesto de Dios en la iglesia, para que tú seas un gran maestro, para que tú seas un gran líder, para que tú puedas también guiar a otras personas. Y eso va a hacer que tú estés incluido en la congregación. Claro, ahora no podemos congregar. Dice, hermano, ¿cómo voy a congregar si estamos en tiempo de cuarentena? Es cierto, pero Dios en su infinita misericordia, ahora a través de otros medios, otras plataformas, está haciendo que tú también puedas congregar. Dicho de esta manera, me gustaría invitarte a que no te pierdas ninguno de los servicios de la iglesia que se están haciendo, ¿no? Hay varios hermanos que están preparando y de una u otra manera te quieren enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Conéctate a la página de Buen Camino. Dios te bendiga. Y seguimos, pues, ¿no? Entonces, quiero decirte a través de este mensaje que siempre los jóvenes han sido parte importante de la comunidad cristiana.
Dice, pues os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que desde el principio os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al mal. Primera de Juan capítulo 2, verso 14. La iglesia necesita siempre de los jóvenes y los jóvenes necesitan a la iglesia. Ustedes jóvenes son fuertes, ustedes son la fuerza de la iglesia, ustedes son la innovación de la iglesia, ustedes tienen esa capacidad. Las generaciones van pasando, las estrategias van pasando, los tiempos van pasando, lo que no pasa es su palabra. La palabra de Dios permanece fiel para siempre. Cielos y tierras pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios te va a dar a ti es estrategia. Sí, te estoy hablando a ti, querido joven, querido hermano. Dios te va a dar estrategias nuevas, que quizás a mí ya me las dio anterior, pero quiere renovarla a través de tu vida. Para mí usar un celular, dirigirme de esta manera, es un poquito complicado. Y creo que para algunos mayores también. Y yo creo que esto para ti es algo que dominas. ¿Y sabes qué? Dicen las estadísticas que hay muchos jóvenes, muchas familias, tanta gente necesitada que a través de un video han sido tocados. Y yo hablo de un video, hablo de una transmisión en vivo, pero hay otras cosas más que quizás yo no conozco, pero tú sí las conoces, porque sois jóvenes, porque Dios te da estrategia y Dios te quiere usar para la gloria de Dios en la iglesia. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. La estrategia cambia, la forma cambia, lo que no cambia es su palabra y para eso Dios te necesita. Tú necesitas de la iglesia te necesita de ti. Amén, repite conmigo. Yo necesito de la iglesia, amén, y la iglesia me necesita a mí. Ok, entonces vemos la historia de este joven que estaba congregado, que estaba aprendiendo y que tenía muchos deseos de aprender. Y es por eso que formaba parte de los discípulos del Señor, un joven reunido hasta altas horas de la noche. Él podía haber sido temprano. Uy, ya, pues ya está, ¿no? Bueno, Pablo se está extendiendo. Yo sé que Pablo va a viajar y no va a estar. Por eso está que enseña. Bueno, ya me pondré al día, me contarán. Y además, ya, pues es tarde, ¿no? Ya es tarde y me tengo que ir. Pero no, él decidió quedarse y aprender como buen discípulo. Ok, una segunda evidencia. El esfuerzo de mantenerse despierto. Oh, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? A ver. Menciono esto porque lo dice en Hechos capítulo 20, verso 9. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Nota que menciona las palabras que nos demuestran el esfuerzo que hizo Eutico. ¿Qué dijo? Que estaba despierto, pero estaba ya rendido y vencido. Él estaba despierto. No sé si te ha pasado alguna vez cuando tuviste que estudiar un examen, un tema o presentar una exposición, algo importante. Tú estás luchando con tus sueños, tus ojos te ganan y te haces con los libros y tus ojos están que se cierran, ¿verdad? Creo que a algunos le pasan con algunas películas nomás, ¿verdad? Cuando ves una película y te gana el sueño. Pero algo parecido sucedía en ese momento. ¿Qué estaba pasando? Eutico estaba atento a lo que Pablo enseñaba. Él no se quería perder las enseñanzas porque Pablo se iba a ir. Y él dice, acá hay importante, acá hay enseñanza, acá hay algo, me van a enseñar más de Jesús. Y estaba luchando con su sueño, pero por sí, dentro de sí estaba agotado, estaba rendido, estaba vencido. ¿Qué evidencia de este muchacho, de un buen ejemplo de el esfuerzo de mantenerse despierto? Eutico no se quedó dormido por ser indiferente o apático a la palabra de Dios. Él estaba luchando dentro de sí, en sus fuerzas, todo un día, toda una noche, queriendo aprender. Eso nos enseña lo que Eutico estaba haciendo. Eutico se esforzó pese a la extensión del sermón. El sermón se había extendido largamente, hermano. Y bueno, en esta ocasión lo justifico porque, vuelvo a decir, Pablo tenía que partir. Y él quería dejar al pueblo preparado y ya se había pasado.
hay sermones largos, hermano. Yo te entiendo, queridos jóvenes, que hay sermones largos y a veces uno está que mira el reloj y dice, ¿a qué hora termina, no? Bueno, no es el caso en este momento, no quiero hablar de ese tema, pero en este caso se justifica la extensión del sermón porque Pablo quería enseñar todo lo que era posible porque tenía que viajar. Y bueno, este muchacho luchaba con el sueño, con el cansancio, y dice que se puso al lado de la ventana. Y la pregunta es, ¿por qué se puso al lado de la ventana? Dice que era un tiempo de las Pascuas, y esto es en tiempo de abril, y por la zona donde se encontraba es un tiempo de verano. Y dice que todas las lámparas estaban encendidas, verano, bastante gente, lámparas encendidas. Y este muchacho más hábil se fue a la ventana pues a refrescarse y de ahí leer, ¿no? De ahí escuchar lo que Pablo les quería enseñar. Pero le ganó el sueño y se cayó. Una evidencia más de este muchacho que era fiel es que dice que cuando cayó, bueno, murió, ¿verdad? Y los que le fueron a recoger fueron los discípulos de ahí, los que estaban a cargo, y Pablo también, pero en ningún momento habla de su familia. Y eso me hace pensar que quizás sea el único creyente en su casa. ¡Wow! El único creyente. Podía tener tantas excusas, ¿no? Nadie en mi familia es cristiano, yo solo soy cristiano. ¿Para qué quedarme tanto tiempo en la iglesia? ¿Para qué participar de la iglesia? ¿Para qué? Yo podría ir al lento, podría ir no esforzarme mucho. Pero lo que vemos en Eutico es esfuerzo, deseo de aprender, compromiso y sobre todo mucho ánimo. Quizás tú seas el único creyente en tu casa o quizás mejor aún tengas la bendición de pertenecer a un hogar cristiano. Ponle ganas. Sí, ponle ganas. Dile que está a tu costado, ponle ganas. Ponle ganas. Ponle mucha actitud. Ponle mucho deseo de ser no solamente un joven cristiano, sino ser el joven cristiano. Ese joven que Cristo quiere ver. Ese joven por el cual Él decidió apostar. Acuérdate que tú eres elegido de parte de Dios para estos tiempos. No para los tiempos de Pablo, ni para los tiempos de Moisés, ni de Abraham, sino para estos tiempos, para estos tiempos de coronavirus, para este tiempo de pandemia, para este tiempo nuevo, para este tiempo de desafío, para este tiempo tecnológico, para este tiempo Dios te ha elegido. Pero necesitas prepararte. Necesitas prepararte. Va a ser cansado, va a ser agotador, probablemente te quedes dormido. Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado ten cuidado de quedarte quizás en el conformismo. Eutico nos está enseñando muchas cosas, sobre todo de persistir, de seguir adelante a pesar del cansancio. Una tercera evidencia es la reacción ante su muerte. Dice, algunos hermanos fueron a levantar a Eutico en Hechos capítulo 20, verso 9. Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuando Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado a muerte. Imagínate la sorpresa, amados hermanos. Quizás alguien de la audiencia gritó, se cayó Eutico. ¿Cómo habrá sido ese momento, no? Pablo predicando y la gente, uy, un accidente, se cayó un joven, se cayó Eutico, y al parecer sus hermanos, los que estaban reunidos, fueron los primeros que descendieron para auxiliarlo, a Eutico, porque dice, y fue levantado muerto. Quizás de tus hermanos trataban de haberlo reaccionado, pero no podían porque ya estaba muerto. Esto significa que Eutico era un hermano muy querido. La gente corrió, los hermanos corrieron, lo abrazaron y estaba muerto, estaba la gente desesperada. Esto nos demuestra que este chico era muy querido. Los hermanos no querían que se muriera. Me pregunto, ¿quién trató de auxiliar? Porque en capítulos anteriores fallecen dos personajes también, Ananías y Zafira. Nadie corrió, nadie fue a levantarlo, quizás nadie lloró. Pero en este caso, todos llorando. Todos extrañaban a Eutico. Todos trataron de auxiliarlo. Los hermanos sabían que era un joven ejemplar. Sí, la iglesia del Señor, los hermanos tenían un concepto de Eutico. Era un joven ejemplar, un joven digno de exaltar sus cualidades. Cuando un joven anda en malos caminos, los hermanos se dan cuenta.
que como dice el dicho, el que mal anda, mal acaba. Saben que va a terminar mal y puesto ya están sabidos, no les sorprende cuando le pasa algo malo a ese joven. Pero cuando un joven es entregado al Señor, le sucede algo, todos consternados de lo que le pueda suceder, se lamentan. Y es por eso que Salomón le dice de esta manera: aún el muchacho es conocido por sus hechos y su conducta fue siempre limpia y recta. Proverbios 20:11. Todos lloraron por Eutico. Todos se pusieron tristes por él. Entonces dice en Hechos 20:10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándola dijo: no alarméis porque él está vivo. Notemos cómo calma Pablo a los hermanos porque estaban alarmados. La palabra alarmados pues es de provocar confusión, alborotados, llorosos, con gran espanto. Este llanto era la manera de, bueno, en el oriente es de gritos, clamor. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Quién lloró cuando murió Ananías y Zafira? No, ¿verdad? Nadie. Solo en esta oportunidad vimos que la gente se había desesperado por Eutico, porque era un hermano amado, un joven que había dejado huellas, un joven probablemente había calado el corazón de los hermanos, de todos los que le podían conocer, y quizás no solamente en la iglesia. Si es un buen cristiano, es un buen hijo, probablemente también en su hogar, en todas personas que lo conozcan. Eso podemos aprender de Eutico, un muchacho comprometido con Dios, un muchacho que a través de las adversidades le era fiel a Dios y un muchacho consagrado, tanto así que llegó a ser amado por la iglesia, amado por todos los que le conocían. Yo en esta hora, querido joven, quiero dejarte este mensaje. En estos tiempos de desafíos, en estos tiempos de necesidad, que escudriñes la Biblia. Dice la Biblia con qué el joven podrá limpiar su camino. Y el joven puede limpiar su camino con guardar su palabra. Siempre vamos a encontrar grandes ejemplos en la Biblia de personajes con el cual nosotros podemos identificarnos. Y en esta oportunidad es Eutico, ¿verdad? Espero que ya te hayas grabado el nombre. Pero sobre todos los personajes, sobre José, Moisés, David, Abraham y tantos ellos, es Jesús. Es Jesús el cual nosotros debemos identificarnos y seguir sus pasos. Amén. Pero acá hay un joven que quiso aprender de Jesús y por querer aprender de Jesús se quedó hasta altas horas de la noche queriendo aprender en estas reuniones dominicales, porque era un domingo que se habían reunido, y luchaba con su sueño. Cansado ya él se cayó del tercer piso. Y mira la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Envió a Pablo y a través de Pablo dice la Biblia que este muchacho volvió a la vida. Amén. Yo quiero de esta manera decir de joven que Dios tiene control de todas las cosas, aún de la muerte y de la vida. Dios tiene control de tu hogar, de tu vida, de tus sueños. Y de lo que tú estás haciendo no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Tu esfuerzo por querer aprender más de Él, tu esfuerzo por querer enseñar de Él. A mí me agrada en el corazón por mis hermanos adolescentes que he estado viendo en estos días, los sábados, a una nueva generación que está predicando la palabra de Dios con fuego. Una generación que está levantando jóvenes de la iglesia, jóvenes adultos, jóvenes y también muchos de mis hermanos que quizás le tenían miedo a la tecnología, más ahora son grandes predicadores de la palabra de Dios y los puedo ver siempre a través de este medio. Hay que innovarnos, hay que reinventarnos y bueno, sobre todo para hacer eso hay que prepararnos. Hermanos, les animo a continuar. La palabra de Dios sea tu norte, la palabra de Dios sea tu guía. Queridos jóvenes de la Iglesia Su Buen Camino, Dios les bendiga y ya estaremos reuniendo para tener estudios virtuales para poder aprender también porque ya se va a aperturar lo que es el discipulado. Amén, hermanos, no te lo pierdas y un abrazo a la distancia. Dios les bendiga.